hoy. Y bueno, pues primero voy a comenzar con la presentación, compartiéndoles pantalla para que veamos la agenda y ver qué tenemos planificado para el día de hoy. Entonces, les comparto pantalla. Ustedes me dicen, por favor, cuando ya puedan ver la pantalla. Ya se observa. Gracias, muy amable. Bien, entonces vamos directamente con la agenda del día de hoy. Primero, pues preguntas, si es que ustedes las tienen, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el proyecto 3, el ensayo número 3. Vamos a hacer un repaso ahí a las notas. Vamos a hablar sobre las actividades que se vienen. Recuerden que pues tenemos clase hoy y luego tenemos clase mañana y pasado mañana, ¿verdad? O sea, jueves y viernes, y luego tenemos igual 5 días ahí para terminar las clases, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las actividades que se van a venir respecto a los días que nos quedan, ¿verdad? Solo para que vayamos tomando en cuenta y ustedes vayan tomando ideas por ahí para realizar las actividades. Bien, vamos a tener un cineforo, ¿verdad? Sobre cómo evaluar. No va a ser como el de ayer, sino que hoy vamos a estar en vivo, ¿verdad? Durante toda la sesión, por eso comencé a grabar desde el principio, ¿verdad? Vamos a ir viendo eh, algunos videos que nos van a hablar sobre educar, formas de educar, un poco sobre competencias y evaluación sobre competencias. Esto para dar pie a las actividades que vamos a tener próximamente. Y luego vamos a tener una conclusión sobre la clase, ¿sí? Entonces, dejo de compartir pantalla y voy directamente a la parte de preguntas. No sé si ustedes tienen alguna duda sobre cualquier tema, ¿verdad? Relacionado, ya sea actividades que vienen o, no sé, algo que no haya quedado claro de las sesiones pasadas. Si tienen alguna duda. Bien, si no hay dudas, pues voy a compartir pantalla entonces de lo que va a ser el proyecto número 3 para que lo podamos ir visualizando ahí. Y ustedes me dicen, por favor, cuando ya esté en pantalla. Me indican si ya se ve. Ya se observa. Gracias. Bien, entonces, lo siguiente, ¿sí? Aquí hay una pequeña, bueno, el proyecto 3 es sobre materiales manipulables, perdón. Aquí hay una pequeña descripción sobre qué es el material manipulable, cómo se utiliza en matemática. Ya ustedes lo pueden ir viendo despacio, ¿verdad? Ya cuando vayan realizando eh, su trabajo, ¿verdad? Si ustedes quieren esa descripción. Sí, por el momento la voy a saltar y voy a ir directamente a las instrucciones de cómo se puede realizar. Bien. Entonces acá en instrucciones, ¿verdad? Para este proyecto, cada grupo va a explicar brevemente un máximo de 5 minutos, ¿verdad? 2 temas de aritmética y 2 temas de álgebra con material manipulable, ¿verdad? Más o menos lo que yo hice cuando expliqué juegos de mesa y cuando expliqué también material manipulable para hacer en clase. Entonces, más o menos eso sería, ¿verdad? Permítame un segundo. Disculpen. Entonces, más o menos eso, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, en la actividad yo me tardaba unos 6 minutos, 7 por ahí, ¿verdad? Para explicar más o menos una actividad. Ustedes tienen que tardarse unos 5 minutos, ¿verdad? Para que dé tiempo de los 20 minutos que, que tenemos, ¿verdad? Disponibles para cada grupo. Son 2 temas de aritmética y 2 temas de álgebra que puedan utilizar ustedes con material manipulable y pues se debe entregar un trabajo escrito, ¿verdad? Con las siguientes partes. Entonces, estos temas ustedes los pueden tomar de contenidos del CNB. Ahora,
Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el CNB, algo que sucede es que, por ejemplo, hay un tema muy general que se puede dividir en algunos subtemas. Voy a buscar aquí rápidamente. Les voy a dejar de compartir un momentito y ahorita les comparto la pantalla de, del CNB de matemática, que puede ser de cualquier grado, ¿verdad? Puede ser para primero básico, para segundo básico, para tercero básico, ¿sí? Puede ser para cualquier grado, incluso si ustedes quieren, pueden ser eh, puede ser para bachillerato, ¿verdad? Y ahorita les voy a enseñar la malla curricular. Si ustedes se dan cuenta, ahorita la vamos a observar. Esto es para... ahí me indican ustedes cuando lo puedan ver ya. Ya se ve, licenciado. Gracias. Bueno, esto es para tercero básico, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios contenidos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber si es de álgebra o si es de aritmética, ¿verdad? ¿Qué es lo que correspondería? Bueno, por ejemplo, podemos ver las competencias o podemos ver el indicador de logro si nos habla de álgebra, si nos habla de algo sobre geometría. Por ejemplo, aquí dice expresiones algebraicas, o sea que es de álgebra. Acá dice propiedades de figuras planas y cuerpos sólidos, geometría, ¿verdad? Sí, entonces el indicador de logro nos da como una idea de qué temas o de qué son los temas sobre ese indicador de logro y por ahí podríamos guiarnos si todavía no conocemos el CNV así perfectamente, ¿verdad? Como para saber de qué está hablando, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, este 1.3, triángulos obtusángulos en solución de problemas, va a hablar de trigonometría, ¿sí? Teoría de conjuntos, ¿verdad? Pues es prácticamente teoría de conjuntos. Puede pertenecer a aritmética, ¿verdad? Utilizar funciones para representar y resolver problemas, funciones, ¿sí? Identifica propiedades y sus relaciones en conjunto de los números reales. Esto es aritmética, ¿verdad? Porque habla de números reales, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en el indicador de logro, pues nos da una idea ahí bastante amplia de sobre qué se van a tratar esos contenidos, ¿verdad? Que abarca precisamente ese indicador de logro. Por ejemplo, acá en los contenidos, en esta primera parte, ¿verdad? En esta competencia 1, indicador de logro 1.1, pues si ustedes se dan cuenta en los contenidos, hay bastantes, pero tal vez no se pueden diversificar tanto, ¿verdad? A excepción, por ejemplo, de algunos que veo por acá. Por ejemplo, simplificación que nos lleva a operaciones básicas con expresiones algebraicas. En este caso, operaciones básicas sí se puede diversificar. Por ejemplo, podemos tener sumas de expresiones algebraicas, resta de expresiones algebraicas, multiplicación y división de expresiones algebraicas. Y esto a su vez, por ejemplo, se puede diversificar en que, por ejemplo, la multiplicación, monomio por monomio, monomio por polinomio, polinomio por polinomio. La división igual, ¿verdad? Monomio dividido monomio, polinomio dividido monomio y polinomio dividido polinomio, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta ya se dan cuenta que se puede diversificar en bastantes temas, ¿verdad? Eh, Hay algunas que no, por ejemplo, la potenciación de productos notables, por ejemplo, esa también se puede diversificar, el triángulo de Pascal, ese creo que no. Factorización, aquí hay varias, ¿verdad? Ya las divide por acá como factor común, diferencia de cuadrados, entonces esas, por ejemplo, ya no se pueden seguir separando, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes se comuniquen en el grupo general que tienen para decidir cada grupo, tomar 2 de álgebra y 2 de aritmética y definir, ¿verdad? Para qué grados son, cuál sería el tema en concreto, ¿verdad? Digamos, no tienen que tomar un contenido, sino que tienen que tomar un tema, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de operaciones básicas, ustedes pueden tomar el tema suma de polinomios, ¿sí? Y ahí lo van desarrollando con el material concreto, ¿verdad?
¿sí? Entonces de eso se trata, de que ustedes revisen el CNE, vean qué tema les conviene más, lo expongan en el grupo para que tengamos diferentes temas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Si no hay dudas, entonces sigo con las instrucciones. Y pues básicamente después de seleccionar ustedes el tema, me avisan cuando ya se pueda ver en pantalla. Ya le Gracias. Cuando ya ustedes tengan el tema, desarrollan, crean o utilizan algún material manipulable, no precisamente tiene que ser algo que ustedes construyan, ¿verdad? Puede ser algo que tengan en casa ya. Bueno, pues trabajan con ese material manipulable, diseñan la explicación, ¿verdad? De cómo el material manipulable puede ayudarnos a dar ese tema, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les explicaba que podríamos utilizar, de hecho, lo hicieron más o menos cuando hicieron las actividades lúdicas, ¿verdad? Pero esto ya es un poquito más, ¿verdad? Cuando yo les explicaba, por ejemplo, cómo con el Tangram, cómo con el origami, se pueden ver algunos conceptos de geometría, pues ustedes hacen más o menos lo mismo, una actividad así bastante corta, donde expliquen cómo con ese material manipulable se puede dar el tema que ustedes seleccionaron, solo que en este caso ya va a ser de aritmética y álgebra. Y el trabajo escrito, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, va a contener una portada, una introducción, ¿sí? Y el contenido que es el tema seleccionado, ¿verdad? Por eso les coloqué aquí comunicar entre grupos, qué temas se seleccionen para no repetir temas, ¿verdad? Sí, entonces el tema seleccionado, por ejemplo, suma de expresiones algebraicas. Voy a utilizar ese ejemplo como general para que ustedes vayan tomando la idea. Luego la descripción del tema, ¿verdad? La descripción del tema, bueno, que son las sumas de expresiones algebraicas, pues que es parte de la simplificación de expresiones algebraicas, ¿verdad? Y todo el contenido teórico de lo que es el tema, ¿verdad? De una forma, pues, bastante resumida, ¿verdad? No tiene que ser, esta descripción no tiene que ocupar 5 hojas, ¿verdad? No, tiene que ser lo más breve y concisa posible, con que se entienda de qué se trata el tema. Perfecto, ¿verdad? Luego, la fotografía del material manipulable, ¿sí? Ojo porque aquí es fotografía, no es algún material bajado o una imagen bajada de internet, sino que ustedes el material que van a usar en clase, a ese material es el que le tienen que tomar fotografía y colocarlo en el documento. Y luego la descripción de cómo van a utilizar el material ustedes, ¿verdad? Con el tema seleccionado, ¿verdad? Es decir, prácticamente escribir lo que ustedes van a hacer en el proyecto 3, ¿verdad? ¿Sí? Luego, conclusiones, las que ustedes consideren, ¿verdad? No hay un mínimo o un máximo. Recomendaciones, también las que ustedes consideren, y fuentes de información, de dónde obtuvieron ustedes pues prácticamente todo lo que tenga que ver con el contenido, ¿verdad? Bien, igualmente se presentan, ¿verdad? Todo esto que es la parte escrita, se presenta en Classroom y ustedes presentan en vivo el proyecto número 3 explicando la utilización de los materiales manipulables en clase, ¿verdad? Igual la presentación quedaría para el lunes, ¿verdad? De la siguiente semana. Y igual todos los grupos tienen 20 minutos para hacer su presentación. El orden pues lo vamos a hacer aleatoriamente. Se los explico en clase y listo, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda respecto a las instrucciones, si se entiende lo que se requiere con el proyecto 3. ¿Sí? ¿No hay dudas? Buenas noches, Vic. Buenas noches. Me queda claro la parte de lo que tenemos que realizar el material. Es enfocado a un tema y eso nosotros tenemos que describirlo, cómo lo estaríamos utilizando, simulando que estamos en una clase de matemáticas, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, la parte donde tal vez tengo duda
y tal vez es acerca del video. De, este, tal vez está un poco fuera de, pero ese sí tengo un poquito de dudas. Ah, está bien, no está bien. Bueno, voy a responder primero a la pregunta del chat, que si es sobre un tema. Bueno, en realidad son 4 temas, ¿verdad? 2 de aritmética y 2 de álgebra. Actividades de 5 minutos solo para explicar cómo utilizar el material manipulable en cada uno de los temas, ¿verdad? 2 temas que serían distintos entre ellos mismos, ¿verdad? Y entre los que va a seleccionar su grupo, perdón, los demás grupos, ¿verdad? Entonces serían más o menos 4 temas, 2 de álgebra y 2 de aritmética. Sí, para responder ahí la pregunta del chat. Y en cuanto al video, ¿cuál es la duda? O los videos, porque son 2, ¿verdad? Bien, tengo conocimiento que un video es cómo dar una clase y cómo no dar una clase, ¿verdad? ¿Correcto? Ajá. Ah, perfecto. La duración, 10 minutos como máximo por cada uno. ¿Sí? Según el documento que yo les había enviado, sería una clase de cómo no dar aritmética y una clase de cómo dar álgebra, ¿verdad? Creo yo que así iba el documento, pero les dije que si lo cambiaban, no había problema, que podían hacerlo como si dar una clase de aritmética y cómo no dar una clase de álgebra, o viceversa, ¿verdad? Cualquiera de las dos estaba bien, pero siempre con la condición de que sí tenían que tocar los dos ámbitos, ¿verdad? Es decir, aritmética y álgebra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, Elio? eh, no, tal vez el otro compañero. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre esto, sobre sobre cualquier otra actividad que pueda resolver? Entonces en total son 20 minutos de grabación que tenemos que presentar. Sí, ajá, sí. Y eso es personal. 20 o menos, ¿verdad? Y eso es personal. No, no, es en grupo, eso es en grupo. Es en grupo también. ¿Sí? Sí. Disculpe, entonces aquí estoy desubicándome, pero tal vez el problema está que yo no he leído y voy a ser muy sincero, aparte. Entonces, el segundo parcial, ¿de qué consiste? Precisamente son los 2 videos. Se recuerda que el primer parcial sí fue individual, ¿verdad? El segundo parcial es en grupo. Pues consiste básicamente en hacer 2 videos. Uno donde se pueda observar cómo se debería dar una clase, ya sea de álgebra o aritmética, supongamos que de aritmética, y otro video de cómo no se debería dar una clase, y en este caso, en la otra subárea de lo que se trata el curso, que sería álgebra, ¿verdad? Cada video debe durar 10 o menos, ¿verdad? Siempre que cumpla con las condiciones de que sea claro el video, de que se dé a entender la idea, ¿verdad? De qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿verdad? ¿Sí? Y que participen pues todos los integrantes del grupo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si los videos deben durar como máximo, ¿verdad? Juntos, digamos, 20 minutos y cada uno como máximo 10 minutos. Puede durar menos, ¿sí? Solo es un ejemplo de cómo sería una clase, ¿verdad? Entiendo que, por ejemplo, una clase no dura 10 minutos, sino que dura más o menos 20, 25, pero pues lo reducimos a una actividad nada más, ¿verdad? Para que no Buenas sea noches, tan licenciado. tedioso para ustedes estar grabando tanto tiempo también. ¿Sí? No sé si... Tengo una duda, perdone. Ajá. Con respecto a lo que explicaba hace un momento sobre los materiales manipulativos, ¿necesariamente tiene que ser un material en específico o puede ser, por ejemplo, un taller en donde se desarrolle con materiales, por ejemplo, si no tanto bien establecido así como manipulativos, por ejemplo, un Tangram, pero sí, por ejemplo, recortes, se puede también presentar o si necesariamente tiene que ser un material que No, es exclusivo? más enfocado, sí, buena pregunta. Gracias, Julio. Es más enfocado en material concreto, ¿verdad? Material que los estudiantes puedan ellos tener la posibilidad
de sentirlos, ¿verdad? De tocarlos, de tener contacto con ese material, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ser periódicos, incluso como les dije, pueden tener la idea que no se repiten las actividades o que, por ejemplo, si yo les doy la idea de, pueden utilizar cartas, por ejemplo, porque cartas también es un material manipulativo, ¿verdad? Ellos pueden diseñar sus cartas, ellos pueden, bueno, entonces, las cartas puede contar con material manipulativo, pero también es material concreto. Ahora, por ejemplo, si ustedes escogen ese, no van a escoger cartas para las 4 actividades y todas las actividades con cartas. O todas las actividades con juegos de mesa, ¿sí? Que también es material manipulativo y que ellos pueden realizar. Eh, Pueden utilizarlo para alguna actividad, ¿sí? Pero traten la manera de que pueda ser también diverso el material que van a utilizar, pero les doy ahí unas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, los dados se utilizan para juegos de mesa, pero ustedes pueden utilizar dados para alguna otra actividad. Pueden utilizar cartas, no precisamente para un juego de mesa, sino para otras actividades. Para otras actividades, por ejemplo, los algeblocks, pues ustedes se dieron cuenta en la construcción de los algeblocks y lo que construimos fue expresiones algebraicas, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden usar para otro tema que también sea de álgebra. O sea, traten de diversificar el material que existe y si ustedes tienen alguna invención de algún material por ahí, pues sería bueno que lo compartieran también. Gracias, licenciado. Bien. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bien. Entonces, procedo a cómo se va a evaluar. Y la evaluación, pues, es básicamente la evaluación que tuvimos en el primer proyecto, ¿verdad? Que es... eh, sí, bueno, respondiendo a la pregunta del chat, sí, deben de participar todos los integrantes del grupo, ¿verdad? Recuerden que es un proyecto, bueno, es una actividad grupal, entonces todos tienen que participar dentro de la actividad. Y recuerden que no hay trabajo escrito, ¿verdad? Porque si no, yo les podría decir, ah, bueno, algunos participaron en el trabajo escrito, pero como no hay, ¿verdad? En el caso del video. Bien, entonces, con la evaluación, pues es prácticamente, como les decía, lo que se evalúa también en el proyecto uno y también lo que se evalúa en el proyecto 2, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la exposición en clase, ¿sí? En este caso, relación del contenido con la vida cotidiana, pues no sería exactamente con la vida cotidiana, pero que fuera adaptable a la, digamos, a una clase que se pueda dar, ¿verdad? En alguna institución educativa. ¿Sí? Y todo lo demás que ya habían ustedes observado en la entrega del proyecto uno. Y con respecto al trabajo escrito que se debe evaluar, pues básicamente una lista de cotejo, ¿verdad? Que contenga todos los requerimientos que están acá. Y bueno, pues entonces ese sería el proyecto número 3. Igual este archivo se los voy a adjuntar al final de la clase, ¿verdad? Ahí en donde está el espacio para el proyecto número 3. Bien, ¿alguna otra duda? Antes de que deje de compartir esta... Ay, perdón. ¿Alguna otra duda? Bueno, si por ahí ustedes después tienen alguna otra duda, ya cuando hayan leído el documento un poquito más despacio y todo, pues no tengan pena, pueden hacérmelo saber. Bien, y para el ensayo 3, que ya sería también el último, les comparto pantalla sobre el tema general, ¿verdad? Como ustedes saben, pues
Bien, ustedes me dicen cuando ya puedan ver la pantalla. Creo que ya se ve. Bien, pues el ensayo se va a calificar como siempre, ¿verdad? Con las mismas indicaciones de cómo se evalúa, cómo se realiza un ensayo. Ahí está el documento, ¿verdad? El que hemos utilizado siempre. Y se va a calificar de la misma manera que los ensayos anteriores, ¿verdad? Con las mismas características. La diferencia es en el tema central del ensayo, ¿verdad? Que en este caso es el autoaprendizaje del álgebra y la aritmética, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se debería de realizar entonces el autoaprendizaje para contenidos de álgebra y contenidos de aritmética, ¿verdad? Ese sería el tema central, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa. La entrega es el 23, ¿cierto? En 2 días. En 2 días es muy complicado que se pueda eh, entregar el ensayo. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer el siguiente negocio. El proyecto sí lo entregan el lunes, pero el ensayo lo pueden entregar el martes. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Sí, por mí no hay problema. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿qué haríamos para el lunes, que sí es 26, ¿verdad? El proyecto, y para el 27, el martes 27, sí, el parcial 2 para sábado, ajá, antes de mediodía. Y el proyecto, perdón, el ensayo 3 sería entonces para el 27, ¿de acuerdo? A la misma hora, a las 11 de la noche, como siempre. Bien, entonces recuerden el tema. Igual ustedes tienen ahí el documento subido en la plataforma, pero solo para que lo recuerden, autoaprendizaje del álgebra y la aritmética es el tema central, ¿verdad? Y pues el contenido es básicamente sobre cómo se debería de autoaprender, ¿verdad? ¿Qué debería hacer el estudiante para autoaprender contenidos de álgebra y aritmética? ¿Estamos? Bien. Espero no se pongan nerviosos. Lo que viene a continuación serían las notas. ¿Y por qué quiero que vean las notas? Vean, las notas de hasta el parcial 1, o sea, ensayo 1, proyecto 1 y parcial 1, ya están subidas ahí en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan verlas. De todas maneras, no es que las vayamos a ver acá, pero sí quiero que aclaremos algunas cosas y que vean ustedes cómo funciona para ir resolviendo dudas. Si luego de eso, pues ustedes todavía tienen dudas, pues no tengan pena, me preguntan, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla sobre las notas. Pues en general todos van bastante bien, ¿verdad? Entonces, cuando se pueda observar, me indican. De todas maneras, esto mismo que están viendo ustedes ya está en la plataforma. No sé si ya se ve. Silic, El parcial es para el sábado 24. Ajá, el parcial 2 sería para el sábado 24. Ajá. Lo deberían digamos, la fecha inicial era mañana, pero se corrió para el sábado 24, antes de mediodía. Bien. Entonces, aquí como siempre su clave, ¿verdad? Sí, ustedes ya tienen igual el documento donde está su nombre, su carnet y su clave, ¿verdad? Para que no haya confusión ahí y ustedes ya sepan qué clave tienen. En la parte de ensayos, hay 3 ensayos, ¿verdad? Hay espacio para 3, ya está calificado el 1, el 2 y el 3 todavía no. Acá ya está calificado en proyectos, ya está calificado el proyecto 1 y 2. También solo quiero recordarles aquí que por favor los que no le han dado entregar al proyecto número 2, que vayan a darle entregar, porque si no, no voy a poder colocarles ahí su punteo. ¿De acuerdo? Los que ya le dieron entregar, ya les puse su punteo del proyecto 2. Igual estas notas, ¿verdad? Ustedes las tienen en Classroom, pero siempre es importante que las coloque acá para hacer esa transformación de cuánto vale en realidad cada trabajo, ¿sí?
El parcial 1 ya está calificado también, como pueden observar acá. El parcial 2 todavía no, y el final pues todavía no se ha entregado, así que todavía no hay nota, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, voy a tomar este ejemplo, ¿sí? Si ustedes tienen 100 puntos en el ensayo 1, prácticamente tienen 6 puntos o 6.7, ¿verdad? De nota. Eso quiere decir que cada ensayo vale 6 puntos, ¿verdad? Más o menos 7 puntos, ¿sí? Cada proyecto vale también 7 puntos y cada parcial vale 15 puntos, ¿sí? El final siempre vale 30, ¿verdad? Para ajustar ahí los 50 puntos. Y entonces, ¿cómo se da la zona, verdad? Acá voy colocando el mismo punteo, ¿sí? Que voy colocando en Classroom. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es ir revisando en Classroom. Ah, yo en Classroom tengo 100 puntos, pero por ejemplo, en esta tabla tengo 90. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Entonces, ustedes me escriben y me dicen, licenciado, o, fíjese que en el Classroom tengo 100 puntos, pero fíjese que en su listado de notas tengo 90. Ah, bueno, entonces yo vengo y corrijo eso y ya lo ajusto como es, ¿verdad? Porque al final, yo de donde voy a tomar las notas es de este cuadro, ¿sí? Y yo sé que, por ejemplo, puedo desplegar un cuadro o puedo descargar un cuadro de notas ahí en Classroom, pero sinceramente yo prefiero hacerlo por acá, ¿verdad? Porque en algunos casos siempre hay algún problema con las notas, ¿verdad? Que yo me haya confundido o algo por el estilo y es más fácil cambiarlo acá que hacerlo en Classroom, por lo menos para mí, ¿verdad? Entonces, ustedes van revisando estas notas, ¿verdad? ¿Sí? Y ya les va a ir dando el total ya cuando se vayan agregando las demás notas, ¿sí? Entonces, lo que se hace acá es un promedio y luego la conversión a lo que vale en realidad, ¿verdad? Que en este caso el total de ensayos vale 20 puntos, el total de proyectos vale 20 puntos, el total de parciales vale 30 puntos, ¿verdad? Para un total de 70 y el final que vale 30, ¿verdad? Entonces así lo vamos a ir manejando. Yo por acá voy colocando entonces, cuando tenga la nota del parcial 2, la voy colocando, ¿sí? Recuerden que este es por grupos. Igual acá por proyectos, voy colocando la nota que les haya puesto en cada uno, igual con los ensayos, y ustedes ya van a poder ver sus notas. Después del parcial 2, es decir, después del sábado, ¿verdad? La siguiente semana, ya les voy a tener notas entonces del ensayo 2, del proyecto 2, acá en este cuadro, y del parcial 2. Y por último, vamos a tener entonces el ensayo 3, el proyecto 3 ya calificado, y el final, ¿verdad? Para que ustedes vean su nota ya completa. La nota final del curso la van a tener ustedes hasta enero, ¿verdad? No la van a tener de una vez el 31 o el 30, ¿sí? Sino que la vamos a tener hasta enero. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a cómo funcionan las notas o la zona en general. ¿Sí se entiende? Sí, Lick se entiende bien. Ok, muchas gracias. Se los explico porque fíjense que sí me ha pasado que a veces yo solo coloco este cuadro, ¿verdad? Ahí en Classroom y hay muchas dudas sobre cómo funciona, ¿verdad? Que porque hay 100 aquí, pero aparece 6, que porque hay... Entonces, y entonces es mejor explicarlo, ¿verdad? Para que no haya muchas dudas. Sí, si ustedes igual tuvieran alguna duda a revisar, pues me pueden preguntar, no hay ningún problema. Sí, sí, Luis, así es. Y para el texto del paralelo serían los temas que abarca el programa. Igual, pues lo que yo más o menos les recomendaría, ¿verdad? Es que vayan viendo las presentaciones y vayan viendo ahí las agendas para ver qué temas tocamos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ahí si lo toman de manera específica o de manera general, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablamos sobre herramientas virtuales, pero, por ejemplo, lo distribuimos en plataformas, lo distribuimos en videoconferencias, lo distribuimos en evaluación, pero ustedes pueden tomarlo, digamos, de esa manera diversificado o lo pueden tomar como herramientas virtuales, ¿verdad? Para la educación completo, ¿verdad? Entonces, eso ya lo deciden ustedes, pues yo les recomendaría que pues prácticamente todos los temas que están en las diapositivas son los temas del programa, ¿verdad? Entonces, no sé si se les hace más fácil solo ver el programa o ver las diapositivas, o como quieran ustedes ahí, pero tal vez en el programa está como más específico, ¿verdad? Sobre los temas que hemos tratado.
Bien. No sé si tienen alguna otra duda. Por el momento no, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, vean, eh, a mí no me han dicho, o bueno, no nos han dicho exactamente si terminamos el 30, porque digamos, el 30 todavía no es, no hay festividad, ¿verdad? De Año Nuevo. Y termina precisamente el viernes, ¿verdad? O sea, el 30 precisamente es viernes, que sería el fin de la semana. O sea que en teoría tenemos los 2 días siguientes, o sea, mañana y pasado para trabajar y toda la siguiente semana, ¿verdad? Entonces no nos han dicho si nos van a dar ese viernes 30 o no. De todas maneras, yo tengo actividades planificadas para esos 5 días. Si no se pudieran dar los 5 días o si nos dicen, miren, solo 4 días, pues igual, ¿verdad? Tengo planificadas las actividades para que si nos quitan un día no hay problema. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer o qué actividades siguen, ¿verdad? Bueno, el día jueves, o sea, mañana, y el día viernes, pasado mañana, tenemos actividades sobre evaluación, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, vimos por ahí algunas formas diferentes de evaluar de manera escrita. Entonces, vamos a tener algunas actividades mañana sobre cómo se puede evaluar y luego vamos a tener discusiones en grupo y presentaciones en grupo sobre cómo evaluar. Ya les voy a explicar mañana y pasado cómo vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué se los digo? Porque es importante, primero, que asistan a la sesión y segundo, que traten la manera de participar de manera activa un poco más, ¿verdad? ¿Sí? Para esas actividades. Y la siguiente semana, toda la siguiente semana va a ser sobre actividades de aprendizaje para aritmética y para álgebra. Ustedes se van a dar cuenta mañana de cómo es que vamos a trabajar esas actividades sobre evaluación y la siguiente semana va a ser más o menos lo mismo, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre algunas actividades que se pueden hacer para aprender ciertos temas de aritmética y ciertos temas de álgebra. Ustedes lo discuten en grupo, planifican ahí por ahí actividades y las presentan en clase. Ya les voy a decir yo igual la otra semana cómo es que vamos a ir trabajando, ¿verdad? Pero entonces, eh, precisaba, digamos, hacerles este comentario, ¿verdad? Para que ustedes tomaran en cuenta eh, cómo se va a trabajar esta y la siguiente semana, que sí es muy importante que ustedes asistan, ¿verdad? Y que estén conectados 100% a la sesión porque vamos a trabajar bastante durante la clase. Sí, prácticamente ustedes van a hacer la mayoría de la clase. Sí, la mayoría de cosas de la clase. Y vamos a tener por ahí la siguiente semana también unas actividades sobre autoaprendizaje de la aritmética y autoaprendizaje del álgebra, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta ahí, que también tienen que estar 100% activos en la sesión. El texto paralelo lo entregan el 30, así es, el 30 antes de las 11 de la noche, que ese sería su examen final. Bien, ¿tienen alguna duda por ahí? ¿No? Perfecto. Bien, entonces voy a compartir pantalla, voy a dar instrucciones sobre la actividad que vamos a realizar a continuación. Solo voy a dar las instrucciones. Vamos a tener un receso de 10 minutos, más o menos a las 8 menos 10, para que a las 8 regresemos. Entonces, les voy a compartir pantalla y ustedes me dicen cuando ya se pueda observar. No sé si ya se observa. Día se observa, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, si se dan cuenta, pues aquí tengo algunos links de YouTube, ¿sí? Para que podamos ver algunos videos. ¿Y en qué consiste? Bueno, por ejemplo, el primero trata sobre educación en Finlandia, el segundo sobre el sistema educativo japonés,
y cómo se enseña la matemática. Aparte tengo evaluación tradicional y evaluación por competencias y evaluación por competencias, ¿verdad? Hay algunos videos, no sé si todos los vamos a alcanzar a ver en el tiempo que nos va a quedar, pero lo que nos alcance y los siguientes, pues, queda para que ustedes puedan verlos en un espacio más tranquilo y en un tiempo un poco más calmado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver el video todos, ¿sí? Voy a seleccionar a alguien al azar, ¿sí? A que, pues, me diga una reflexión acerca del video, unas 2 personas por video. Luego les comento yo alguna perspectiva, ya sea de lo que ustedes vayan comentando o alguna otra perspectiva que yo haya podido observar en el video, que yo ya tengo, digamos, más o menos qué puntos claves tiene cada video, ¿sí? Y pues básicamente en eso consiste, ¿verdad? Entonces, al azar, selecciono a alguien para que me diga alguna reflexión sobre el video y así vamos con cada uno, ¿verdad? No son muy tardados, de hecho duran entre más o menos 5 a 10 minutos cada uno, más o menos. Lo hice para que tuviéramos tiempo más o menos de 1 hora, pero como les digo, pues siempre abarcamos ahí un poquito más de tiempo a veces, ¿verdad? Bien. Entonces, básicamente, pues eso sería, ¿verdad? Vemos el video, ponemos atención, reflexionamos durante el video vamos reflexionando sobre las cosas o el contenido del video, damos nuestro punto de vista, retroalimento, o alguien más puede retroalimentar también si lo desea. Y luego otra vez, ¿verdad? Vemos el siguiente video y el mismo procedimiento, ¿verdad? ¿Por qué decidí, por ejemplo, ponerles acá de qué va a tratar el video, ¿verdad? Bueno, para que ustedes tengan una idea antes de verlo de qué puede ser y pues puedan estar más predispuestos a identificar los puntos, ¿verdad? De interés de cada video. ¿Estamos? No voy a llamar según los que vea en la sesión, sino que voy a llamar según lo que vea en el listado. Entonces, fíjense que algo que me pasó con las notas, quería comentarles, perdón, eso, que algo que vi en las notas es de que hay personas que no aparecen en Classroom. No sé si las personas ya salieron o no lograron meterse al Classroom o tal vez yo no las vi. Entonces, ahí hay, creo que todos se dieron cuenta, pero hay unas filas que están vacías. Entonces, si ustedes son de las personas que tienen esa fila vacía, por favor escríbanme a Classroom e indíquenme, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Si ustedes no están en Classroom, pero sí están en el curso, entonces pueden escribirme bueno, si se dan cuenta durante la sesión, me pueden escribir durante la sesión aquí en el chat. Y si no, pueden hacerlo a través de WhatsApp, ¿verdad? Bien. Entonces, perdón por esa intervención que no tenía nada que ver con esta actividad que seguía, pero creo que era importante comentarla. ¿Alguna duda con respecto a lo que vamos a hacer cuando regresemos de nuestro descanso? Only. ¿No? Perfecto. Bien, entonces voy a dejar de compartir y les voy a dar ahí sus 2 minutitos más. Regresamos entonces a las 8 en punto para nuestra siguiente actividad. Descansen un ratito entonces. Continuamos con la grabación y no sé si está por ahí Luis, solo para saber si está para contestar la pregunta y saber que sí me va a escuchar. Sí, sí, licenciado, aquí estoy. Ah, ok. Entonces, sobre el método Singapur, ¿verdad? En la enseñanza de la matemática. Vean que es un método muy interesante, bastante adaptable a lo que es matemática, ¿verdad? Sí lo conozco. Y, ¿cómo lo podríamos adaptar a nuestro sistema? Bueno, vean que nuestro sistema está marcado por una educación tradicional, ¿verdad? O sea, no da mucho chance a que se puedan debatir, a que se puedan discutir, a que, digamos, el estudiante realmente tome el protagonismo, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes se han dado cuenta en sus establecimientos, los que trabajamos de docentes, de que una de las prioridades es que el alumno saque 100 en los exámenes, ¿sí? Sea como sea, y que termine el libro. ¿Sí? Con esas dos cosas, si uno cumple con esas dos cosas en un colegio, en una escuela, en una institución educativa, pues estamos bien, ¿verdad? Pero
¿Realmente será que eso es estar bien? Bueno, pues el método Singapur es un método que se basa en que el estudiante aprenda mediante el diálogo, básicamente, ¿verdad? Mediante la discusión de algún tema, mediante la propia investigación del tema por el propio estudiante, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo la podemos aplicar en el sistema? Creo que de una manera, yo tuve una muy buena experiencia, me funcionó bastante, por lo menos yo le daba, digamos, de primero básico a quinto bachillerato y me funcionó bastante con primero básico, con tercero, con cuarto y con quinto. Con segundo no me funcionó tan bien porque, bueno, ellos todavía no habían llegado a ese nivel de comprensión tan abstracto como para, y a veces se ponían muy nerviosos a la hora de hablar, entonces no sabía muy bien qué decir, ¿verdad? Pero igual lo intentaba, pero me funcionó bien siguiendo estos pasos. Por ejemplo, había algún tema en el libro, ¿verdad? Entonces, digamos que el tema era, ¿qué les digo yo? Eh, triángulos, semejanza de triángulos, por ejemplo. Entonces yo les decía a ellos, bueno, ¿dónde podemos ver la semejanza de triángulos? Cuando uno se hace pregunta, el estudiante se pone a pensar, ay, ¿dónde la puede ver? Pero fíjense que preguntar eso no me funcionaba. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué no me contestan? Y es cierto, ¿verdad? Tal vez a esa edad o en ciertos temas el estudiante todavía no tiene ese pensamiento abstracto tan desarrollado como para pensar dónde veo matemática en el mundo, ¿verdad? En el mundo real. Pero entonces les ponía un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en lugar de preguntarles, porque precisamente el método Singapur se trata como de hacer cierto tipo de preguntas o plantear cierto tipo de problemas para que el estudiante pueda discutir, ¿verdad? Sin embargo, no lo usé exactamente así, sino que vine yo y les puse un ejemplo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, podemos ver triángulos semejantes en un avión. O les decía yo, bueno, ¿sabían que existen triángulos semejantes en un avión? Y es como, bueno, en las alas, ¿verdad? Las alas son triángulos semejantes. Si una no fuera del mismo tamaño que la otra, habría una descompensación por masa en alguno de los lados, ¿verdad? Entonces tienen que ser exactamente iguales, ¿verdad? Y precisamente tienen forma de triángulos. Entonces les decía yo, bueno, ¿verdad? Y pensemos en otro ejemplo, por ejemplo, tal y tal cosa, ¿verdad? Podemos ver triángulos semejantes en una pirámide, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Cada cara de la pirámide pues representa un triángulo que es semejante al otro. ¿Por qué? Porque tiene estas y estas medidas o comparten estas y estas características. Bueno, y ustedes, por ejemplo, creen que hay triángulos semejantes en tal cosa y les colocaba alguna situación, ¿verdad? Ellos contestaban, sí, ¿por qué? Y el concepto, ¿verdad? Porque cumple con estas y estas características, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues básicamente lo desarrollaba de esa manera, colocándole ejemplos, discutiendo sobre esos ejemplos, y ya luego les preguntaba, bueno, y entonces, ¿en dónde creen ustedes que podrían haber, verdad, triángulos semejantes? Y entonces ya ellos con esa idea, con ese concepto, con esos ejemplos, ya buscaban otros que para ellos fueran más reales. Y de hecho me daban muchos ejemplos que tal vez yo no había pensado, ¿verdad? Entonces, tal vez el método Singapur, aunque se hacen preguntas en discusiones, pues creo que para nuestro sistema, ¿verdad? Que todavía no está adaptado a que el estudiante pueda empezar digamos, directamente con la discusión, creo que podríamos empezar con ejemplos, ¿verdad? Claro, ustedes conocen a sus estudiantes, ¿verdad? Y saben quiénes sí tienen esa capacidad y quienes no, ¿verdad? Sin discriminar a quienes no, porque no es que sea por ellos precisamente, sino que es por el sistema, ¿verdad? Entonces, pueden comenzar con eso, con ejemplos, con algún caso que ustedes les vayan contando y que ellos vayan discutiendo sobre ese caso. Y ahí poder ir desarrollando esa metodología con los temas de matemática, ¿verdad? Sí, sí, material concreto no, pero sí, por ejemplo, acertijos, puedo utilizar ejercicios recreativos también, ajá. Puedo utilizar problemas de palabras, puedo utilizar, por ejemplo, alguna actividad lúdica como crucigramas o memoria, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Material concreto, pues se puede utilizar, ¿verdad? Se puede utilizar también, pero no es muy común.
perdón. Bien, entonces, no sé si pude responder sus preguntas. Perfecto, excelente. Bien, entonces voy a ir compartiendo pantalla del primer video, ¿verdad? Que como ustedes se pudieron dar cuenta ahí en la previa, pues trata sobre la educación en Finlandia. Entonces, veámoslo, analicémoslo y luego lo comentamos. Les voy a ir compartiendo pantalla del Chrome. Ahí está. Por favor, me indican también si se ve y si se escucha, ¿verdad? Y como siempre, perdón los anuncios que vayan apareciendo por ahí. Por fin, y ahora nos vamos a conocer una escuela, porque el sistema de educación de Finlandia es de los mejores del mundo. Y para llegar a la escuela nos vamos a tomar un taxi. Vean lo que son los taxis. Aquí todos los taxis son, por lo menos, autos de alta gama. Así que seguramente vamos a ir cómodos a conocer la escuela de Helsinki. Las escuelas en Finlandia no están rodeadas de cercos. En este caso, por ejemplo, está frente a una avenida principal y rodeada de un parque. Los niños dejan las bicicletas y van al colegio con total seguridad. Por un lado, no tienen problema de que alguien vaya a entrar al colegio, porque la gente es muy respetuosa. Y por otro lado... Permítame un segundo, lo voy a... Y si mejor nos comparten el enlace, el link y nos da lo del tiempo que dura el video, digo yo. No sé qué opinan los demás. Sí, me parece bien. ¿Sí? Está bien. Estaría bien. Además, Sí. Ok, entonces, vean, el video dura 21 minutos más o menos. Entonces, les voy a compartir el enlace ahí en el chat. Perdón. Les voy a compartir entonces el enlace aquí por el chat. Y véanlo por ahí. No se desconecten de la sesión. O bueno, yo voy a mantener la sesión así, tal cual, ¿verdad? Voy a parar la grabación si quieren para que solo volvamos con la discusión. Y a las 30, ¿sí? 31, volveríamos a la sesión. Continuar. Antes de decir quién nos va a colaborar con las reflexiones, les voy a mandar por ahí por el chat. Gracias, les voy a mandar por ahí por el chat el link para que ustedes puedan ver la asistencia, puedan anotarse en la asistencia. Y bueno, vamos entonces, según los que tengo por acá, vamos con Guillermo. No sé si está por ahí. Por aquí estoy. ¿Terminó de ver el video? Me faltó un poquito, pero De lo que vi pudo la mayoría. observar, sí, está bien, de lo que pudo observar, ¿qué le pareció?
La verdad que es un proceso para mí excelente, porque la verdad que el enfoque que le dan a los estudiantes al el área inicial, que es la principal, ¿verdad? No es llenarlo de conocimientos ni asignarle una nota, sino ver algunas cualidades que, o vamos a decir así como normas, ¿verdad? Que ellos deben de saber. Y también me parece interesante que no les asignan una nota individual desde el inicio, sino ya al quinto año. Ya ellos empiezan como que ya tienen ellos todas las responsabilidades anteriores, entonces les empiezan a asignar notas. Me parece interesante esa parte. Yo tuve una experiencia con uno de mis estudiantes, pues yo doy matemática en diversificado y llegué con otras actividades no comunes y empezamos a desarrollar y ellos decían, pero ¿cuándo vamos a tener nota? ¿Cuándo vamos a tener contenido? ¿Cuándo vamos a hacer esto? Pero primero me enfoqué en como que reordenar la clase. Entonces me parece, ese sistema me parece muy interesante, pero aquí en nuestro país creo que pareciera como que no es aceptable, por decirlo así. Es lo que Ah, pude comprender, ¿verdad? ok, gracias, gracias. Luz, no sé si está por ahí. Sí, licenciado. Ok. ¿Logró ver el video? Aunque sea un pedacito. Sí, Sí. sí lo vi. Ok. ¿Cree usted que así como se desarrolla la educación en Finlandia, cree usted que, o qué podríamos hacer nosotros para empezar a formar a nuestros estudiantes así acá en Guatemala? ¿Cómo podríamos hacer para acercarnos a ese modelo? Ay, yo creo que sí, está un poco complicado, pero Ajá. no imposible, porque creo que ya estamos acostumbrados a un sistema educativo totalmente diferente. Y creo que eso se ve reflejado también en el sistema de seguridad del país, de las escuelas, porque como podía yo ver en el video, incluso los niños dejaban sus bicicletas afuera de la escuela y no les pasaba nada. Y aquí, cosa que aquí no podemos hacer. Y en cuanto a infraestructura, también es muy diferente. Entonces, sí, yo creo que no es imposible, pero sí costaría mucho, la verdad. Sí, sí, creo que costaría, sería un proceso largo, ¿verdad? Costaría tiempo, primeramente. Costaría dinero, obviamente, porque habría que educar a los maestros primeramente para que ellos puedan guiar bajo ese sistema a sus estudiantes, ¿verdad? Eh, Costaría, creo yo, mucho, ¿cómo les dijera yo? No un retraso en la educación, pero sí una involución, es decir, no poder avanzar en la educación inmediatamente, es decir, esperar un tiempo para poder avanzar en la educación, ¿sí? Creo que costaría eso, ¿verdad? Básicamente, porque sí requiere muchas cosas y como lo decía usted, me pareció un punto importante, ¿verdad? El hecho de que no solo conlleve la educación, sino que sería un tratamiento o un cambio integral, ¿verdad? Es decir, tomar varios sectores. La alimentación podría ser uno, ¿verdad? De esos sectores que se deba tomar en cuenta. Sí es. Bien, excelente. Creo que muy buenas aportaciones. En realidad, pues la educación en Finlandia, pues como es un proceso al igual que el nuestro, tradicional, ¿verdad? Es decir, ellos ya tienen esa tradición de enseñar así, ¿verdad? Pero es un sistema que al final funciona, ¿verdad? El problema sería que no funcionara, pero funciona. Creo que es un tipo de educación modelo, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues los estándares educativos y en realidad los estándares de competencia de los estudiantes o de las personas en Finlandia, pues es de los mejores. Entonces, sí, trabajar bajo transversalidad, ¿verdad? Es decir, tomar en cuenta todos los aspectos para el desarrollo de la persona. Sí, y vean que algo importante es que ellos sí educan y sí evalúan por competencias a partir de lo inicial y ya después se da una nota real, ¿verdad? Hasta que ellos ya alcanzan ciertas competencias. Entonces, ellos sí están enseñando y evaluando por competencias. Bien, vamos a continuar con otro video. El segundo es sobre la educación, perdón, el sistema educativo japonés. Eso lo vamos a dejar
digamos, si ustedes lo quisieran ver después, vamos a ver cómo se enseña matemática o qué se debería de cambiar, ¿verdad? De qué manera se puede enseñar matemática. Les voy a dejar el link por acá. Ah, perdón. Este es el de la asistencia, perdón. Les voy a dejar el link del video por acá. Y regresamos entonces. Este dura más o menos 10 minutos, ¿sí? 9 algo. Entonces, regresamos a las y 48, ¿sí? Vean el video, regresamos a las y 48 para dar las reflexiones. Bien. Espero que hayan podido completar el video. Creo que por ahí tuvieron tiempo para poderlo ver. Y le voy a pedir a... Vamos a ver. A Liliana. No sé si está por ahí. Sí, Lick, buenas noches. Gracias, Liliana. ¿Qué nos puede comentar acerca del video? Pues que ahí estaban dos personas que hacían contenido de distinta forma y que la fusión de ellos en realidad pues es una de las formas para cambiarle el enfoque a la clase de matemática o a los paradigmas incluso que traen los alumnos al momento de ingresar a una clase. En decir, es muy complejo, es muy aburrido y que en realidad ellos no tienen las experiencias y lo malo es de que sí se desilusionan con una educación tradicional en las escuelas y dicen, tenían razón sobre lo que hablaban de la matemática, tenían razón sobre cómo enseñan la matemática, pero en sí, en el video habla sobre que en la matemática no es el 100% resolver ejercicios, en decir, enseño algo y que los alumnos se encarguen de resolver únicamente, sino que también explicarles y decirles cómo funcionan los ordenadores, que llamen su atención para que ellos puedan utilizarlos y que si no está el docente, que ellos puedan seguir con su aprendizaje y utilizando los ordenadores y también con las matemáticas recreativas. Ok, gracias. Sí, fíjense que pues algo que yo me di cuenta de cómo funciona la enseñanza de la matemática es de la siguiente forma. El docente llega, coloca el título, les dice, bueno, vamos a ver ecuaciones de primer grado, por ejemplo. Ya sea que tome un libro o que tome algún párrafo de internet, ya sea que se los dicte o que se los diga, cualquier forma, ¿verdad? Los niños escriben en su cuaderno el concepto, la parte teórica, se realiza un ejemplo y luego, bueno, se pregunta, ¿verdad? Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Bueno, ¿se entendió el ejemplo? Los niños sí. Ah, bueno, hagan este listado de ejercicios. Y mandan al niño a que haga los ejercicios. El niño siempre tiene dudas, ¿verdad? Sobre lo que hay que hacer, sobre los ejercicios y cómo los debe desarrollar. El docente a lo mejor explicó una ecuación pues bastante sencilla, ¿verdad? Digamos la más sencilla, pero luego hay ecuaciones que son un poco más complicadas dentro de los ejercicios y el niño no entiende. El niño llega con dudas, pero cuando llega con dudas ya hay otro tema por ver. El docente vuelve a hacer el mismo procedimiento. Dice, vamos a ver ahora aplicación de las ecuaciones de primer grado. Esta sería la parte teórica. Este es un ejemplo. Hagan ejercicios. Y el niño todavía sigue con dudas del ejercicio anterior, ¿verdad? Y es un proceso repetitivo y lo he visto bastantes veces, ¿verdad? Creo que depende de dónde se haga la pregunta, ¿verdad? Si es necesario cambiar cómo se enseña matemáticas, creo que la respuesta puede ser sí o puede ser no, ¿verdad? Pero creo que, de acuerdo a lo que yo he observado en algunos casos, creo que la respuesta debería ser sí, ¿verdad? Y es cierto que depende de muchas cosas el hecho de que cómo enseñar matemáticas sea más flexible o no, pero creo que sí hay ciertas cosas que puede cambiar el docente de matemática a la hora de enseñar. Gracias, Liliana. Voy con William. No sé si se encuentra por ahí. ¿Me logra escuchar, licenciado? William, ¿sí está por ahí? Ah, Sí, bueno. Lick, pero no sé qué William. ¿William Slim o William Pichia? No, usted, sí, Ah, muy bien. sí. Bien, Lick. Pues fíjese que, bueno, los dos videos que ya hemos visto realmente son interesantes porque también el primero, si lo acoplamos al segundo,
realmente los dos tienen, podemos decir, tienen una misma reflexión de que la educación realmente viene dada a partir también de cómo el gobierno quiere ayudar a que una población se desarrolle. Asimismo, ese rol lo tiene que cumplir el docente. Y me pareció mucho lo que estaban comentando también en el segundo video los dos profesores, que realmente un maestro debe ser creativo, tratar de ser amigable de cierta forma con los alumnos, principalmente los maestros de matemáticas que siempre los señalan como los más gruñones. Pero eso es cierto que algunos son muy serios, otros son muy así bromistas, pero en cierto punto realmente también el alumno en esta clase de matemáticas necesita un profesor que sea amigable. Cuando él pregunte 2, 3, 4, 5 veces, que el maestro todavía tenga esa misma sonrisa de explicarle de nuevo al alumno. Y la parte más importante de, como mencionaban ahí los dos personajes, realizar mínimo, yo considero tal vez una actividad por semana con respecto a la aplicación de las matemáticas para que los alumnos vean realmente de que nosotros sí lo aplicamos. Ese es un punto importante que mencionaron en el segundo video, de realizar alguna actividad creativa con los alumnos, siempre basándose en las matemáticas. Solamente, Erika. Gracias, William, muy amable. Buena interpretación acerca del contenido del video. Creo que algo importante también a trabajar con los alumnos es esa perspectiva, precisamente, que tienen primero sobre, bueno, que va en conjunto, ¿verdad? Matemáticas y quién enseña la matemática, ¿verdad? Sí, yo en una sesión de padres que tuve, de hecho fue al principio del bimestre, en el primer bimestre, me recuerdo yo, que los papás me decían como, mire, es que fíjese que, pues mi hijo o mi hija era una aberración la que tenían con la matemática, no les gustaba, no les parecía, no les llegaba el interés. Y es cierto, ¿verdad? Que pues en este tiempo que ha pasado, me decían los papás, no es que las amen, ¿verdad? O sea, tampoco es que le hayan generado amor por la matemática, pero por lo menos ya no es una clase que digan, ay, no, no quiero recibir, o ya no es una clase que digan, ay, no, qué miedo matemática, qué nervios o algo así, sino que pues ya es una clase que se la toman un poco más tranquilos, ¿verdad? Y creo que pues al final sí es trabajo del docente de matemática hacer que la matemática sea más agradable, ¿verdad? Que ya pierdan el prejuicio de decir, ay, la matemática es aburrida o la matemática no me sirve o por qué tengo que estudiar matemática, ¿sí? Creo que eso sí es un papel del docente, ¿verdad? Cambiar un poco esa perspectiva. Y creo que pues eso se logra al final con las diferentes actividades que uno realice, ¿verdad? Pues como les he dicho desde el principio del curso, la intención del curso siempre es que ustedes tengan un abanico de posibilidades, un abanico de herramientas que ustedes puedan tomar para poder enseñar matemática sin dejar al lado, por supuesto, la enseñanza o la clase magistral, ¿verdad? Pero que pues las herramientas que ustedes tienen puedan apoyar a esas clases magistrales, ¿verdad? Porque una clase magistral pues se puede dar a través del diálogo, ¿verdad? Se puede dar a través de la resolución de problemas, se puede dar a través de de alguna otra actividad con material manipulable, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es decir, una clase magistral no significa siempre que uno tenga que estar en el pizarrón todo el tiempo y escribiendo todo el tiempo, ¿verdad? Sino que puede tener algún otro apoyo de alguna herramienta. Bien. Bueno, por tiempo, por cuestiones de tiempo, pues lo vamos a dejar hasta acá. Si se dan cuenta, algunas actividades que vayamos realizando no tienen punteo, ¿verdad? En lo que es el cuadro de notas, pero lo que yo les recomiendo siempre es que pues realizamos las actividades no por el punteo, sino por el aprendizaje que podamos obtener de ahí, ¿verdad? O por la reflexión que podamos hacer de cierta actividad. Entonces yo nuevamente les agradezco mucho que hayan participado en estas actividades. Les insto, ¿verdad? Para que podamos seguir participando de las actividades que se vienen. Son actividades muy interesantes y que creo yo les van a servir mucho. Como les digo, pues no es que vayan a tener un valor
¿verdad? Numérico, pero si nosotros queremos trabajar por competencias, creo que una de las formas es empezar a nivel superior, ¿verdad? Es decir, en la universidad. Entonces vamos encaminados a eso, trabajar bajo competencias y por supuesto a evaluar por competencias, ¿verdad? Obviamente, pues para pasar necesitamos 61 más, pero el objetivo es ese, ¿verdad? El objetivo es desarrollar competencias en el estudiante. Entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Nos vemos en la sesión de mañana, que ya les adelanté un poquito ahí. Gracias, gracias, Guillermo, muy amable. Ya les adelanté un poquito ahí de cómo vamos a trabajar mañana. Entonces, ya mañana les explico bien las instrucciones para que estemos claros cómo vamos a trabajar eso. Y pues les deseo una feliz noche, ya casi que es Navidad, ¿verdad? Así que vayan ahí haciendo los preparativos. Que descansen y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.